Queríamos comentar con ustedes y compartirle una breve pincelazo de lo que hemos realizado durante estos años, pero sobre todo lo que tenemos en camino para los siguientes 2 años, que sin lo previo es poco lo que hubiéramos podido hacer. 2008-2014 son pocos años, pero mucha abundancia en normativa y en construcción, porque partimos de cero, y partir de cero tiene una virtud, es que de repente uno no tiene mucho del otro lado que reclame. Fue el caso de Costa Rica, teníamos un mercado abierto, sino que solo había un jugador, pero tiene un gran problema, y es que cuando uno no tiene con quién socializar la normativa, problemitas y van apareciendo problemas de implementación posterior, ¿verdad? En la actualidad, que tenemos 13 compañías, ese proceso es mucho más rico, el de sacar una norma, consultarla, socializarla, ponerles plazos de implementación y demás. 2008-2014, ahí ven una serie de normativas pasando desde que era autorización de registro, el primer reglamento de solvencia, comercialización, seguros obligatorios, seguros colectivos, protección al asegurado, que es un elemento de nuestro mercado que tenía gran relevancia en la ley, solvencia, una reforma integral, hicimos el reglamento de solvencia producto de problemas de implementación y producto de poder ir avanzando, ya una vez teníamos más información y más conocimiento, y registro único de beneficiarios de pólizas de vida y reglamento de registro de productos a efecto de poder hacer más fácil la operación del mercado y la incorporación de nuevos productos a él. Y una serie de normativa transversal que ya estaba en el mercado para los otros sectores y que nosotros necesariamente deberíamos ir incorporando y adoptando en nuestro mercado de seguros. Y ahora pues estamos abocados con todo este bagaje, con todo este paso a paso que hemos ido dando en la construcción del modelo de supervisión basado en riesgos. Si bien el reglamento de solvencia hizo mucho énfasis en el capital basado en riesgos, todavía iban quedando alrededor elementos necesarios de la gestión que no se habían incorporado o que se incorporaron tímidamente y que ahora ya debemos ir dando el salto para mejorar esa gestión de las compañías o para asegurarnos que esa gestión sea cada vez más robusta. Aquí tenemos una gráfica muy conocida por todos en el sector regulador, donde tenemos los 3 pilares de Solvencia 2 o los 3 pilares del marco de supervisión de la IAIS, tenemos todo el requerimiento cuantitativo, todo el tema de capital, todos los requerimientos específicos de riesgos, etcétera. Aquí es donde hemos trabajado mucho la norma. Los requerimientos cualitativos, donde ya viene todo el tema de buen gobierno, control interno, gestión de riesgos, etcétera, y el tema de reporting o de entrega de información, donde pues hemos avanzado algunos elementos. Si nos vamos a los principios básicos, y en el centro tenemos adecuación de capital, ahora Yoshi en su presentación insistía mucho el tema de adecuación de capital a las entidades globales, pero bueno, alrededor de esto hay una serie de principios necesarios que deben de trabajarse, idoneidad de las personas, gobernanza, gestión de riesgos, gestión del capital para fines de solvencia, ¿verdad? Son todos esos elementos más del área cualitativa que siempre es más difícil echarlo a andar y sobre todo en nuestras economías o nuestros sistemas jurídicos que no son de common law, sino que son más bien de tipo romano, donde el tema prescriptivo y la norma y los requerimientos son pues mucho más explícitos en las normas, y eso nos pone pues retos adicionales. Eso que eso no, espero que no sea campanilla todavía a mi tiempo. Y lo que encontramos al final son estas 2 dimensiones de supervisión, ¿verdad? Por un lado está el capital, la robustez del capital de las entidades, pero por el otro lado está el tema de la gestión. Una mala gestión puede traerse abajo cualquier capital fuerte en muy corto tiempo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si bien el capital es necesario, la parte de gestión es indispensable, y eso es una lección que nos ha dejado la crisis de los años, del año 2008 muy claramente definida. Entonces nosotros hemos
definido una propia versión de esos 3 pilares para este proyecto de supervisión basada en riesgo, donde trabajamos con una primera arista que es el requerimiento de capital, esta reforma integral al modelo solvencia que hemos incorporado y entró en vigencia en el 2014, una segunda arista, pata de banco, decimos nosotros, muy necesaria, toda la definición de manual de cuentas, de criterios contables para que el mercado pueda homologar la información, que sea comparable, y todos los sistemas de entrega de información, de reporteo y la definición de esos sistemas. Y una tercera arista que es en la que estamos abocados ahorita fuertemente, que es un plan piloto de evaluación de supervisión basado en riesgos, donde lo que queremos llegar es a un mapeo de riesgos tal que podamos dimensionar el área de capital y podamos tomar la otra dimensión que es la de gestión. Y en este trabajo, la reforma de solvencia, que ha sido fuerte, hemos incorporado en lo que son provisiones técnicas, cambios en las metodologías, incorporación de nuevas metodologías, definición de cobertura del lado del activo a esas provisiones técnicas, y definido a nivel de los riesgos, de los requerimientos de capital también, pues lo que son los riesgos técnicos, un cambio fuerte, profundo, riesgo de activos, el riesgo de operativo lo incorporamos, el de reaseguro y el riesgo catastrófico, que es uno de los temas que nos tienen siempre preocupados como país sísmico que somos y que tenemos ahorita un proyecto específico también en esa definición. Ajustando en toda la definición de capital base, el capital que es susceptible para ser tomado en consideración para fines de solvencia, y los requerimientos de capital, efecto de tener medidas de actuación muy concretas, al estilo del ISC que nos comentaba Yoshi hace un momento, de 4 niveles de actuación muy definidos. Y esta es una primera aproximación de algo que estamos claros que es un camino largo todavía. Es un tema en construcción y que yo he hecho la promesa que vamos a detenernos un momento en no estar moviendo demasiado esto, pero que es claro que estos nuevos estándares a nivel internacional irán permeando nuestros sistemas en el futuro no muy lejano. Entonces los avances 2013-2014 en solvencia, cambios en el índice de capital y capital mínimo, nuevos criterios de provisiones técnicas, se incorpora ya formalmente el chain leader, se incorpora de manera más explícita y más clara la provisión de insuficiencia de primas, y entonces eso nos permite pues avanzar en esta revelación más concreta de lo que son los riesgos y la posición financiera de las entidades, y variaciones y adiciones a algunos de los requerimientos de capital. Algunos de ellos fueron ajustados, en lugar de tener riesgo de inversión, hicimos un riesgo general de activos, ampliamos las posibilidades de inversión por parte de las compañías, siempre con una cota que es el requerimiento de capital que vamos a estar exigiendo. Y a nivel de información financiera, este nuevo manual contable, las definiciones de criterios han generado varias mesas de trabajo con la industria, efecto de poder socializar y poder implementar esos cambios rápidamente, y modelos de información que desde 2013 al 2015 se han ido estableciendo, información adicional a lo que ya teníamos a nivel de reporteo básico que veníamos manteniendo los años anteriores. Ahorita estamos trabajando al interno de la superintendencia, pues el sistema de indicadores de alerta temprana, pues ya con esta sistematización de la información se nos va tornando un poco más sencillo. ¿En qué estamos? Esfuerzos actuales. Con un cambio tan grande en solvencia, pues nos exige a nosotros trabajar mucho todavía en sistemas de información, en el monitoreo y cumplimiento de requerimientos de capital. Hubo cambios, entonces hay que estar encima del mercado para asegurarnos de que esos cambios se implementaron, que se entendieron, que se comprendieron, que la información está llegando a la superintendencia adecuadamente. Adecuación de provisiones técnicas. Este año se requirió por primera vez una certificación de un tercero independiente de que eso estaba bien calculado con la normativa que tenemos y que son suficientes. Es la primera remisión, estamos en el proceso de revisión de esa documentación, pero va a ser sin duda un elemento de gestión para las compañías a futuro y un elemento de trabajo e información adicional para nosotros. Y la publicación del índice de solvencia, esto se dio con la información de diciembre en enero, por primera vez en el país, y pues ha surtido
permite mejorar el cumplimiento de estos elementos de revelación de información, divulgación de la posición financiera, a efecto de que las compañías pues también estén sometidas a una disciplina de mercado. Tiene un gran reto y es explicar y educar también al mercado, a los consumidores, qué significa aquello. ¿Cómo vamos de tiempo, Germán? Bien. Definición de un modelo de evaluación de supervisión basado en riesgos. Ahí tenemos pues también algunos elementos en trabajo, identificación de actividades significativas. Hemos desarrollado un programa piloto con 3 compañías hace un año. Actualmente tenemos ya 5 compañías en el piloto, y donde la filosofía es genialmente sencilla, pero implica una gran complejidad también de análisis, de alineación al interno de la superintendencia. Es cómo nos enfocamos en lo que es realmente relevante en la compañía y cómo damos los lineamientos necesarios para que la compañía haga su esfuerzo y esté alineada y que mejore sus sistemas de gestión y de gobernanza. Ese es el reto, y se dice muy fácil, pero es extremadamente complejo. Y entonces pasamos la metodología por la identificación de actividades significativas, cuál de esas actividades, líneas de negocio, actividades operativas específicas, etcétera, son las que realmente nos preocupa que si se caen, la compañía entre problemas serios, ¿no? Entonces, esta identificación es difícil, pero nos guía enormemente de en qué concentrar los esfuerzos de la superintendencia, evaluar el riesgo inherente de esas actividades significativas y evaluar cómo gestiona la entidad y cómo se cubre esos riesgos que generan estas actividades significativas, y finalmente pues la evaluación del capital, a efecto de ver si el capital es suficiente para soportar esos riesgos, ¿ah? En esta línea, el punto final de este desarrollo pues será tener una metodología de evaluación interna formal y que guíe el trabajo supervisor a lo que realmente es importante, ¿ah? Nuestra línea de tiempo en lo que es la supervisión basada en riesgo, hemos iniciado formalmente este proyecto de desarrollo en julio del 2013, a pesar del bagaje anterior. La idea es finalizar este año con estos 5 pilotos, con una pasada completa de la metodología y tener ya las bases suficientes para poder hacerlo en el resto del mercado. Y dedicándose al 2016 al resto del mercado, y en este ínterin ir ajustando la normativa que sea necesario para que aquella normativa que todavía es muy prescriptiva, tenemos temas de gestión de riesgos, tenemos temas de gobierno corporativo, tenemos temas todavía de información financiera o de revelación, que son muy prescriptivos, y hay que hacer un balance ahí todavía y ir definiendo algunos principios a efecto de que podamos aplicar de alguna manera la regla de proporcionalidad. No exigirle a todas las compañías exactamente lo mismo, porque para algunas va a servir y para otras ser un desastre aquello que estemos exigiendo, y no va a ser parte de su gestión activa y permanente. Otras reformas normativas, hemos trabajado el tema de evaluación financiera, el tema de automatización y simplificación de trámites con la compañía, el registro de productos, el registro de personas beneficiarias, el registro de seguros obligatorios automotor. Se ha hecho en sistemas automatizados bastante robustos, y estamos trabajando también un canal de comunicación que permita blindar la información que recibimos por parte de las compañías, y no estar recibiendo correos electrónicos que al final de cuentas pueden ser interceptados. Y todo esto sobre una base de firma digital, donde ya nos evitamos, en eso sí tenemos unas grandes quejas de parte de los abogados, ¿verdad? Nos evitamos autenticaciones o evitamos formalismos legales, porque ya viene certificado digitalmente y son firmas no repudiables. Cambios normativos que vienen para el 2015-2016, estamos trabajando en el tema del riesgo de longevidad. Tenemos unas nuevas tablas de vida dinámicas que ya implementó la Superintendencia de Pensiones, y vamos a hacer lo propio para la Superintendencia de Seguros. Todavía no es un mercado que se ha desarrollado grandemente en el país, pero que hay que ir sentando las bases e ir atajando estos riesgos con
con prontitud, ¿verdad? Igualmente, el desarrollo de los modelos de riesgo catastrófico, estamos por socializar ahora al final del segundo trimestre la norma de riesgo catastrófico con una asesoría y acompañamiento del BID que se ha ido desarrollando, y ese pues será un elemento que cambiará los requerimientos de capital y el tema de provisiones a nivel de riesgos catastróficos. Y finalmente la alineación con supervisión basada en riesgo. Una norma de gobierno corporativo más basada en principios, que es lo que estamos trabajando a nivel de todo el sector financiero con las 4 superintendencias, una norma de gestión integral de riesgos que permita también ir derivando a temas más de principios, y un reglamento de gestión de tecnologías de información que permita también pues atajar los riesgos operativos y propios que surgen de la aplicación de tecnologías de información. Ese es el panorama que tenemos en Costa Rica, y esa es un poco la agenda que tenemos hacia adelante, y será un gusto pues compartir con ustedes, sea ahora, después o en el café, un poco más de detalles sobre estos elementos. Muchas gracias.